Mateo 28:19, el falso bautismo en nombre de la Trinidad. Más vale no bautizarse que recibir un falso bautismo trinitario. Hacía tiempo que quería escribir una entrada acerca de la falsedad del bautismo trinitario, inspirado en Mateo 28:19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El lector me dispensará por mi extremada claridad en este asunto, pero lo cierto es que recientemente se ha descubierto. Esto lo está escribiendo otra persona, no yo, Después les voy a dar la fuente. Que Mateo 28:19 es una interpolación. La Iglesia Católica reconoce el cambio hecho a Mateo 28:19. Según las propias fuentes católicas, el verso de Mateo 28:19 fue modificado para que encajase en la doctrina católica de la llamada Santísima Trinidad. Veamos el Catecismo Bíblico Vaticano II. En Cristo. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles 2:36, 38, 2:36, 8:10, 48, 19, dice, bautizándolos en el nombre personal de Jesús. Una mejor traducción sería dentro del nombre de Jesús. Solo en el siglo IV, la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica, traducida de la página 164. Además, hemos visto cómo la iglesia primitiva bautizó. En primer lugar, predicaban el Evangelio. Como resultado, fe y obras, lo cual era sellado y perfeccionado con el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y eran llamados cristianos, es decir, personas relacionadas con Cristo de modo especial. Más tarde, el nombre de Jesús se desarrolló y se convirtió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, traducido de la página 166. También la Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. La Enciclopedia Católica, volumen 8, Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56-59. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual no es encontrada en los primeros siglos. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal que era en el nombre de Jesucristo. Personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo. Enciclopedia Británica 2, edición volumen 3, página 365-66, la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Volumen 3, página 82. En la más antigua de todas las fuentes se afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de Jesucristo. Caney, Enciclopedia de Religión, página 53. La iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Señor Jesús, hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Hastings, Enciclopedia de Religión, volumen 2, página 377, 378, 389, dice, el bautismo cristiano fue administrado usando el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera se sugiere en la historia de la iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Hastings dijo, también en el volumen 2, página 377, en relación con Hechos 2:38, el nombre era sinónimo de persona. El pago se hacía siempre en nombre de alguna persona, refiriéndose a la propiedad. Por lo tanto, al ser bautizados en el nombre de Jesús, se convertían en su propiedad personal. Vosotros sois de Cristo. 1 Corintios 3:23.
La Nueva Enciclopedia Internacional, volumen 22, página 477. El término Trinidad se originó por Tertuliano, padre de la Iglesia Católica Romana. Enciclopedia de Religión y Ética, James Hastings, página 384. No hay pruebas en la historia de la Iglesia primitiva del uso de los tres nombres. Reverendo Steve Winter. Otra interpolación trinitaria en 1 de Juan 5, 7, 8. La Trinidad no se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo que sí existen son interpolaciones que algunos grupos han generado para avalar a sus tesis teológicas. Este extracto lo puede rescatar del libro de Lee Strobel, no sospechoso de ser antitrinitario, El caso de Jesús verdadero, en el cual el erudito bíblico Bart Ehrman afirma lo siguiente: el pasaje de la Biblia donde se describe la Trinidad de manera más explícita e inequívoca son también añadiduras posteriores que realmente no formaban parte del Nuevo Testamento original. El trinitario Ehrman más tarde en el libro da una explicación a todo esto. La interpolación a la que se refieren se encuentra en 1 de Juan 5, 7, 8. Según el propio trinitario Bart Ehrman. Ehrman dijo que el único pasaje de toda la Biblia que delinea explícitamente la doctrina de la Trinidad aparece en 1 de Juan 5, 7, 8, que en la versión King James dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Está usted de acuerdo en que este texto no es original?, le pregunté a Wallace. Sin lugar a dudas. ¿De dónde procede? El origen de este pasaje se remonta a una homilía del siglo VIII. Fue añadida a un texto en latín y ni siquiera se tradujo al griego hasta el año 1520. Hasta la fecha hemos encontrado un total de 4 manuscritos que consignan este pasaje, todos ellos de los siglos XVI o XVII, además de otros 4 que lo tienen como una nota marginal, de una mano posterior. Es obviamente espurio. Hechos y Gálatas confirman el bautismo en nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Hechos 8:16, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Hechos 19:4, y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Hechos 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Nótese su nombre, no sus nombres. Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. En Hechos 1:5 se refiere al bautismo en agua y seguidamente otro con el Espíritu Santo, no en nombre del Espíritu Santo. Es decir, si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un primer bautizo, no tiene sentido un segundo bautizo aislado con el Espíritu Santo, ya que resulta redundante. Hechos 1:5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Consecuencias espirituales. Millones de cristianos han sido engañados a lo largo de los siglos con un falso bautismo en el nombre de la Trinidad. No solo en nuestros tiempos, lo que me lleva a preguntar, ¿qué pasará el día del juicio con las personas bautizadas en el nombre de la Trinidad? Intentemos obtener una respuesta en la Biblia. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Parece que el ser bautizado no es un requisito indispensable para salvarse de la condena, sino más bien creer. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces, sí debemos tener esperanzas que el Señor, el día del juicio, tenga en cuenta a estas personas como víctimas de un engaño. Sin embargo, en otro bando estarían los cristianos que, habiendo sido advertidos y reunidos las condiciones intelectuales y medios físicos para buscar la verdad en las Sagradas Escrituras, hayan rehusado por el fanatismo en la tradición de una iglesia o por simple cabezonería. En cuanto a los engañados, la Biblia es taxativa. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Marcos 7:8-9. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes, y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hebreos 3:12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dioses de 3 cabezas trinitarios. Trinidad trifacial, grabado francés del siglo XVI. Trimurti, Dios hindú de las 3 caras de Dios. Trimurti, Brahma. Lug, Lamfada, Dios celta. Conclusión. Sin necesidad de utilizar las fuentes católicas, es decir, con un mero análisis de la Biblia, resulta flagrante que Mateo 28:19 fue una interpolación simplemente por la contradicción con los versos de Hechos y Gálatas vistos en la presente. Resulta difícil creer que como en la actualidad con los medios de información existentes, como Internet, el cual pone al alcance los estudios teológicos más diversos, las iglesias apóstatas sigan usando la fórmula del bautismo trinitario con total impunidad. De la Iglesia Católica se entiende perfectamente la fórmula bautismal trinitaria, ya que ellos bautizan a los bebés, los cuales es evidente que carecen todavía del sentido del arrepentimiento de los pecados, requisito fundamental antes de bautizarse. Pero no así se entiende este bautismo por iglesias protestantes o evangélicas, las cuales, por ejemplo, sí se oponen a la idolatría de la Virgen María. Por otro lado, la Biblia en ninguno de sus versos menta a la Trinidad, pues la Trinidad es fruto de la tradición del siglo II. De esta doctrina de demonios surgieron los versos de Mateo 28:19 y 1 Juan 5:7-8. Que han intentado encajar la Trinidad en la Biblia con calzador y con todas las contradicciones a la luz del día. Esto en otras épocas pudo calar en la población. Sin embargo, cada vez más son los que no comulgamos con estas doctrinas, pues sinceramente pienso que más vale no bautizarse que recibir un falso bautismo trinitario. Fuentes, un blog que es www.gavitogrupos.com _cristianos_template y un montón de números. Y Lee Strobel, el caso del Jesús verdadero.